Pues éramos pocos y parió la abuela, con perdón, por si no fuera suficiente cómo y en qué forma nos graban, nos sangran a impuestos, cómo diariamente una de las pocas cosas a las que se dedican estos malandrines que nos gobiernan es a pensar y además y a discurrir en nuevas figuras impositivas con las que seguir chupándonos la sangre. Si además unen ustedes la doble condición a la de contribuyentes, unen la de conductores, están ustedes muertos, muertos civilmente, entiéndanme, o muertos fiscalmente, o muertos económicamente, porque no dejan de discurrir, insisto, para el mal. Prometieron en 2023 que no iban a, en fin, que iban a eliminar los peajes y que cuando menos no iban a subir, o nos lo explicará César Sinde, los impuestos o los gravámenes por utilizar a los conductores este tipo de vías. Pues de lo prometido, una vez, pues nada de lo dicho. Don César Sinde, muy buenos días. Buenos días, por decir algo. Hay un refrán, por decir algo, hay un refrán muy vulgar en castellano, sí, que es prometer hasta, y una vez pues nada de lo prometido, y eso es lo que ha hecho este gobierno con los peajes, ¿no es así? Sí. Va a haber peajes, se ha aprobado un Real Decreto que es el esqueleto legal para hacerlo, pero si te parece, eso va a ser lo segundo que comentemos porque... Antes vamos a repasar, sí, claro, cómo nos castigan esta gente, cómo nos rejonean. Claro, porque no hay ninguna justificación de necesidades económicas para imponer los peajes, ni para construir carreteras, ni para mantener las que tenemos. Porque ya lo veíamos la semana pasada, nuestro compañero Omar, por favor, cuando pueda, que nos ponga el cuadro de la recaudación fiscal. Ahí está, la recaudación fiscal a los 28 millones de conductores de 2023. 40.015 millones de euros que pagaron los conductores, que pagamos los conductores, por 12 figuras tributarias entre impuestos y tasas diferentes, y aún me dejo fuera las multas de la DGT. Y una más que son las multas, así las multas, que son 507 millones de euros en 2023, pero también me dejo fuera las multas que imponen las tres autonomías que tienen cedidas las competencias del tráfico, que son Cataluña, País Vasco y Navarra, y me dejo fuera las multas que pueden interponer los 8.124 ayuntamientos que hay en toda España. Dejando fuera todo eso, 40.015 millones de euros, por cosas tan discutibles como, por ejemplo, que lo comentábamos la semana pasada, el IVA de talleres y recambios, que son 6.000 euros de recaudación prácticamente. Algo tan necesario como arreglar nuestros coches cuando se estropean o mantenerlos adecuadamente cuando se desgastan sus neumáticos, sus pastillas de freno, sus discos de freno, el líquido de frenos, todos los elementos de seguridad que tienen que estar en perfecto estado de mantenimiento. Bueno, pues el gobierno nos lo encarece doblemente, con un IVA a los recambios que necesite nuestro vehículo o a las piezas para reparar que necesite nuestro vehículo, y con el IVA a la mano de obra, y con esa triquiñuela recauda 6.000 millones de euros prácticamente. Pero también la ley nos obliga a los conductores a tener un seguro de responsabilidad por nuestros vehículos, pues impuestazo que te creó a los impuestos de seguros a vehículos, que son 1.098 millones de euros. O también, ¿por qué no recordar que los ayuntamientos recaudan casi 3.000 millones de euros con el impuesto especial, o con el impuesto de circulación municipal, llamado coloquialmente, que en legalés se llama impuesto especial de vehículos de tracción mecánica? Esos son 3.000 millones de euros. Por tanto, ya se está recaudando también los municipios. Pero es que por hidrocarburos, quiero resaltar también el tema de hidrocarburos, porque se recaudan prácticamente 23.000 millones de euros entre el IVA al combustible, que son 9.231 millones de euros, y el impuesto especial de hidrocarburos, que son 13.573, lo que se recaudó. Porque además los hidrocarburos, gasolina y gasóleo, tienen una fiscalidad doble. Tienen el IVA y tienen el impuesto especial. Por tanto, con 40.015 millones de euros de recaudación en 2023, no se justifica de ninguna manera que haya que poner más peajes, o mejor dicho, que haya que poner peajes para mantener las carreteras, y menos aún cuando en 2023, claro, el problema es que el gobierno solo presupuestó 2.666 millones de euros para mantenimiento de carreteras, y el problema es que llevamos ya muchos años en la que la cantidad de dinero que se destina a mantenimiento de carreteras es muy baja, y eso provoca que haya un déficit de conservación de las carreteras, medido por el mal estado de los 4 principales elementos de cualquier carretera, que son el asfalto, las señales verticales, la pintura y las barreras de contención. Ahí se ha generado un déficit de 10.000 millones de euros, 9.500 millones de euros para reasfaltar 100.000 kilómetros en mal estado. También las señales verticales, que tenemos 350.000 señales verticales que están caducadas, que no se ven en conducción nocturna sobre todo, y que hay que reponer a un coste de 98 millones de euros. Y por último, la pintura, que son 20.000 kilómetros de pintura que necesitan ser reparados a un coste de 43 millones de euros. Y las barreras de contención, algo tan fundamental para que no te salgas de la carretera en caso de que tengas cualquier
siniestro, cualquier imprevisto, arreglarla sería 320 millones de euros. O la pintura, algo tan fundamental, sobre todo en carreteras secundarias, en conducción nocturna, ver dónde está el final de la carretera, con unas marcas viales en buen estado, es fundamental para la seguridad vial. Arreglarlo solo costaría 43 millones de euros, pero ya sabemos que el gobierno tiene infinitos despilfarros, como el de Broncano, de 28 millones de euros, que prefiere gastarse el dinero en eso. Pues con 1,5 broncanos pintamos las carreteras que están en mal estado, por ejemplo. ¿Cómo van a implementar los peajes por entrar ahí, digamos, de hocicoz, de una forma, digamos, práctica? Pues he seleccionado un recorte de prensa que es muy ilustrativo. Dice: el gobierno aprueba los peajes de carretera mientras vende a los conductores que no habrá peajes. Y porque siguen repitiendo esto los tíos. Sí, claro. Pero si están trabajando todo lo contrario. Claro, es que el gobierno ha hecho este decreto ley para justificar ante Bruselas que va a imponer los peajes, para tener otro tramo del último fondo Next Generation de 24.000 millones. Estaba condicionado eso. Claro, para obtener los 7.000 millones siguientes tiene que aprobar peajes y subir el gasóleo. Veremos a ver si alguien encuentra apoyos parlamentarios en el Congreso para hacerlo. Pero ha elaborado un real decreto. Entonces, este titular de la sección de motor del periódico El Debate me parece perfecto para resumir lo que está pasando, que es: el gobierno aprueba los peajes de carretera mientras vende a los conductores que no habrá peajes. ¿Y por qué? Lo titula así Iván Mingo, que es el periodista de motor del periódico El Debate, que es un gran periodista, por cierto. Pues porque tú te vas al decreto legislativo, al real decreto, como he hecho yo, y es que el enunciado es una obra de arte al escaqueo legislativo, porque no cita los peajes en ningún momento del enunciado. El enunciado, en politiqués, del Real Decreto 205/2025, dice literalmente: por el que se establecen los criterios para la determinación de los gravámenes, de sus exenciones y reducciones y su aplicación a los vehículos por la utilización de determinadas infraestructuras integradas en la red de carreteras del Estado. Este es el título que se puede ver en el BOE del Real Decreto 205/2025 de 18 de marzo, donde en lugar de decir Real Decreto por el que se aprueba la puesta en marcha de peajes por el uso de las carreteras, redacción muy sencillita que se puede entender, no, hacen la típica trampa trilera de no decir lo que estás haciendo. Y entonces hacen una frase que, por cierto, todo el enunciado del Real Decreto no tiene un solo punto y seguido. Porque yo lo he copiado literal del BOE, he hecho copiar y pegar a mi documento que tengo aquí para el programa, y está copiado literal. El legislador se habrá sentido como Cela. Eso es. Bueno, conclusión, que tras haberme leído 5 veces sus 32 páginas... No te has enterado de nada. De muy poco cosa, porque está todo en politiqués. Es que está todo enmarullado, está todo embarullado aposta para que no se pueda entender nada, pero sí, algunas cosas sí que se pueden extraer. O sea, y por tiene ejemplo, 32 páginas el decreto, sí. Ojo al dato, 32 páginas. Y algunas cosas que son que saco en claro, porque eso sí que se dice claro y porque además se entiende por la intención con la que se hace. Para el 25 de marzo de 2026, nuestros sufridos transportistas van a tener los peajes ya implementados. Eso es lo que quiere hacer, tanto de camiones pesados como de furgonetas. Y se cobrará en autopistas y autovías. De momento, a diferencia del anterior intento de imponer peajes... ¿Cómo se va a cobrar en autovías? Perdona que te haga un poco, sí, que te esté chichando permanentemente. ¿Cómo se va a cobrar en autovías? Pero si además el sentido de las autovías, desde que tú y yo, que bueno, tú tienes algunos años menos que yo, pero más o menos en aquella época nos sacamos el carnet de conducir, el sentido de la autovía era precisamente ofrecer una alternativa a la autopista. Si querías ir a Zamora y subir el Puerto de los Leones, pues pagabas, que ahora creo que son 15 pavos, una barbaridad y tal, ¿no? Y si no, pues te ibas por la autovía, y la autovía no te la cobraban porque no tenías una vía alternativa, ¿no? Esto que estudiamos ya todo no ha decaído. Sí, siempre tenía que haber una alternativa gratuita para el conductor, aunque lo paga con sus impuestos, evidentemente. Pago, claro. Pero claro, el problema es que en los años 80, como las antiguas carreteras nacionales, muchas de ellas se desdoblaron para hacer las llamadas autovías, que no es más que 2 carriles dispuestos adicionales de nueva construcción al lado de la antigua carretera nacional. Eliminar el doble sentido. No, claro, pero el problema es que la UCD tenía un plan de autopistas de nueva creación y de nuevo trazado que hubiera desdoblado la red por completo, dejando las antiguas carreteras nacionales como estaban y haciendo autopistas de nueva construcción. Cuando llega en el 82 Felipe González, lo que hacen es, eliminan ese plan y lo que hacen es, replicando el trazado de las antiguas carreteras nacionales, poner 2 carriles más adicionales al trazado de la antigua carretera nacional. Con lo cual, no desdoblas la red de transporte, repites los mismos errores de trazado de las carreteras nacionales y, por
por tanto haces tramos donde por esos errores de trazado son intrínsecamente peligrosos. Y luego llegaban comunidades como la de Galicia, que tú conoces todavía mejor que yo, donde se inventaron una cosa que no había, no sé si ahora, no había en ningún otro lugar de España, que era lo más peligroso que yo he visto, que se llamaban las vías rápidas, donde por buen conductor que fueras, si no ibas muy pendiente, los conductores se dividían en dos, los que se habían dado una y los que se la iban a dar. En aquellas vías rápidas famosas, siempre peraltadas al revés, que bueno, aquello era una salvajada, sin entrar en detalles, perdón. Pero lo de la alternativa gratuita, esto ha desaparecido. Ha desaparecido. Y pues vas a flipar, con perdón del coloquialismo, cuando te cuente otra cosita que es muy sabroso de este Real Decreto, porque para el 25 de marzo de 2026 se aprueba que los transportistas, tanto de furgonetas como de vehículos pesados, ya empiecen a pagar peaje, pero esto está en el artículo 4 del Real Decreto, y aquí esto es una salvajada, porque dice cobro de peaje por uso de infraestructura, que incluye costes de construcción, desarrollo, conservación, mantenimiento y explotación, rendimiento del capital y margen de beneficio. Oiga, todo esto ya está pagado con los 40.000 millones de impuestos anuales que pagamos los conductores. No hace falta este concepto. Siguiente concepto, peaje por emisiones de los vehículos, que esto es muy cachondo. Contaminación atmosférica. Lo dice así el Real Decreto, ¿vale? Pero claro, es que pagamos 23.000 millones de euros en impuestos al combustible cuando repostamos. Entonces, cuando usamos el combustible por el que ya hemos pagado impuestos, te cobran otra vez impuestos, porque eso es el peaje. Porque es un peaje por emisiones de los vehículos. Pero es que también va a haber un peaje por contaminación acústica. Y dice el Real Decreto que en tramos de carreteras que se consideren afectados por el ruido. Otra excusa más para cobrarte. Pero es que, señores míos, hay pantallas acústicas para poner en las carreteras y absorber el ruido de rodadura de los coches, que es la principal fuente de emisión de ruido de un vehículo cuando circula, es el roce del neumático con el asfalto. Bien, pues hay paneles acústicos que se pueden poner en las autopistas para mitigar el ruido de cara a las viviendas que puedan estar cerca de la autopista, pero también hay un tipo de asfalto que es capaz de absorber gran parte de ese ruido de rodadura de los vehículos. Por tanto, no hace falta peajes, así que la excusa ahórrensela, porque se puede solucionar de forma eficiente si lo que queremos es disminuir el ruido en determinados tramos de carretera donde pueda haber una alta densidad de población. Y por último, que esto es lo gracioso, también los vehículos, los coches no van a estar exentos, porque el Real Decreto habla de cobrar a los vehículos ligeros, que es como en Pedro Sánchez o en Politiques definen a los turismos, a los coches, por así decir. Este decreto está en función, además es doblemente lesivo porque va a estar en función de sus emisiones, pero no en función de las etiquetas medioambientales de la DGT, no. Va a estar en función de la homologación euro, de la normativa euro que cumpla cada coche. Hay 6 normativas euro, la Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6. A mayor antigüedad de coche, menor normativa euro cumples, por tanto más son las emisiones. Por tanto, más vas a tener que pagar multiplicando el coeficiente asignado a tu coche en función de la normativa euro en la que está homologado por el número de kilómetros que recorras. Por tanto, esa va a ser la trampa. Y aquí nuevamente vamos a lo de siempre. Los conductores que tengan vehículos más viejos porque no tienen renta para comprarse uno nuevo van a ser los que más van a tener que pagar con los peajes que va a establecer el gobierno. Por tanto, van a ser a los que más se perjudica. Aún no está claro cuánto tendrá que pagar cada conductor en función de la antigüedad del coche que tenga, porque el Real Decreto no lo establece. Pero la tarificación incluye las emisiones del coche en base a esa homologación euro. Y aquí hay que recordar otra cosa. Cuando tú vas a la misma homologación euro de diferentes tipos de vehículos, es injusto. ¿Por qué? Porque un todoterreno de grandes dimensiones, pesado, que está homologado bajo la normativa Euro 3, Euro 4, me da igual, no consume lo mismo que un utilitario pequeño que está homologado bajo esa misma normativa euro. Y su consumo no es igual. Por tanto, aunque dos coches diferentes tengan homologada la misma normativa euro, su consumo y por tanto sus emisiones no son las mismas, sin embargo, van a pagar igual, al margen de las emisiones reales que tenga ese coche, Eurico. Está meridianamente claro. Estoy aquí mirando, bueno, lo de la subida de impuestos al gasóleo, a mí me parece algo absolutamente sangrante. ¿Esto cuándo planean perpetrarlo? Para que le quede muy claro aquí al gobierno le queda un mes para intentar sacarlo adelante en el Congreso. Si obtienen los apoyos parlamentarios, subirán en 10 céntimos de euro por litro la fiscalidad. Como máximo, ya conforme a las disposiciones europeas, esto tendría que estar ventilado tope de aquí a un mes. Pero aquí la trampa es que pero si no tiene la mayoría para hacerlo, ¿cómo no lo conseguirá, evidentemente. Pero aquí la trampa hay que denunciar la trampa, que es que
todos los países de la Unión Europea tras la pandemia enviaron a la Unión Europea sus propuestas de recuperación tras la pandemia para obtener los fondos Next Generation. El gobierno de Pedro Sánchez, por su cuenta y riesgo, por su propia voluntad, ofreció como una de las medidas para obtener los fondos Next Generation dos cosas: poner peajes y subir los impuestos al gasóleo. Entonces, ahora Bruselas, para entregar el dinero, exige que el gobierno cumpla. Entonces, ¿el gobierno qué dice? No, es que nos obliga a Bruselas. No, nos obliga a Bruselas, pero porque tú se lo ofreciste primero a Bruselas. Y ahora tienes que cumplir lo que has ofrecido. Esa es, claro, esa es la trampa trilera, para variar, que hace su santidad. Claro. ¿Qué efectos perversos, con carácter general, va a tener todo esto y los peajes en particular en la economía española? Pues a nivel... Se me ocurren un montón, pero... Sí, dígame. pues a nivel de exportaciones, pues evidentemente teniendo en cuenta que España exporta por camión a la Unión Europea el 80% de lo que produce... los camioneros, por ejemplo, claro. Aún más coste para los camioneros, evidentemente, y menos margen de ganancia, y por tanto, más horas de trabajo... Y encarecimiento de precios al final, porque sí. Eso al final lo pagaremos los consumidores. Claro, pero es que es algo macro, es mucho más destructivo que todo esto, porque además de que a un gasóleo más caro, veremos a ver si luego habilitan bonificaciones para los transportistas, que eso está por ver, ¿vale? Pero en general, evidentemente, encarecer los peajes, evidentemente van a encarecer lo que España vende en la Unión Europea, que el 80% se exporta en camión. Eso va a encarecer los productos españoles que vendemos en la Unión Europea. Eso va a provocar una pérdida de competitividad y, por tanto, va a provocar una pérdida en la caída de las exportaciones y también va a provocar una destrucción de empleo. Y aquí hay que tener en cuenta que, claro, encarecer nuestros productos con los peajes o con subidas al gasóleo, cuando por otra parte la Unión Europea está llegando a acuerdos con Mercosur, con otros países como Marruecos o con Sudáfrica para importar un montón de productos agrícolas, que por la forma de producirlos que tienen esos países, no cumpliendo las normativas fitosanitarias europeas, son más baratos, su mano de obra es más barata, eso es más competencia desleal para los productos españoles. Además, hay que tener en cuenta que España tiene una situación ultraperiférica con respecto a la Unión Europea y, por tanto, encarecer la exportación de productos con peajes, vamos a tener graves consecuencias. Eso a nivel externo, pero a nivel interno, evidentemente, a nosotros se nos van a encarecer los productos que compramos, porque todos nos llegan también a nosotros por camión. Eso va a provocar inflación, eso va a provocar también una pérdida de poder adquisitivo, eso va a provocar también menor capacidad de moverse libremente por España, porque si nos encarecen el gasóleo por un lado a los conductores y nos hacen pagar peajes, pues evidentemente nuestra capacidad para viajar en coche por España económica se va a disminuir. También se va a resentir el turismo nacional, que el turismo nacional, vacaciones, Semana Santa, puentes, verano, Navidad, etcétera, el turismo de los españoles que hacemos por España es mayoritariamente en coche. Si nos ponen peajes y nos suben el gasóleo, se va a resentir el turismo nacional, evidentemente. Y aquí hay que recordar otra cosa, que es el artículo 19 de la Constitución española, que nunca me cansaré de recordar, que dice: los españoles tenemos derecho a elegir libremente nuestro lugar de residencia y a circular por el territorio nacional. Por tanto, subir impuestos al combustible o imponer peajes cuando ya los hemos pagado con 40.000 millones de impuestos, por cierto, es dificultar un derecho constitucional. Y ya por último, hay que recordar esto, que muchas veces a mucha gente se le olvida y no me lo quiero dejar en el tintero. En la España vaciada, en la España rural, donde las infraestructuras de transporte público prácticamente no existen, el método único de transporte es el coche. Si van a imponer peajes y van a subir el gasóleo, a la gente que vive en poblaciones pequeñas, rurales, es la que también va a salir enormemente perjudicada por esta barbaridad. Hombre, sobre todo pensando, tú que conoces muy bien Galicia, yo que toda mi familia proviene de una extracción de la más antigua, veterana y venerable, pero también rancia Castilla, que es una provincia muy pequeña donde te tienes que desplazar pues para ir al médico, bueno, ahora a lo mejor ya menos, pero para ir al médico, al ambulatorio, pues a un municipio que está a 15 kilómetros. Vamos al médico a Villalba, por ejemplo. Yo pues he crecido escuchando estas cosas. O donde hay niños no suficientes y hay un centro escolar y todos los días tienen que ir y venir al cole. Sí, mi padre era de Cabreros del Monte, provincia de Valladolid, con lo cual sé muy bien lo que me cuentas. Pues si me permites, quería pedir a Omar que nos meta el gráfico 3 coste-peajes. Es verdad, que ese me lo había dejado. De Collado Villalba a Madrid. No, ese es el siguiente, pero esto es el incremento, vamos a ver, esto es en relación a cuando el gobierno intentó hacer los peajes antes de las elecciones del 23. En aquel momento se hablaba de una tarificación de 5 euros por kilómetro, 5 céntimos de euro por kilómetro recorrido. Entonces, un conductor a esa tarificación de 5 céntimos de euro por kilómetro, como se ve en el cuadro, una persona que haga 5.000 kilómetros tendría que pagar 250 de
de peajes. Quien haga 10.000, 500. Quien haga 20.000 kilómetros, 1.000 euros de peaje. Quien haga 35.000 kilómetros al año con su coche, 1.750. Y quien haga 40.000 kilómetros, 2.000. Me parece una maldita salvajada. Eso para distancia en general. Y en el siguiente, puesto que Madrid, con perdón de ser muy madrileño, pero estamos en Madrid y igual peco de eso. Vete el 4, vete otra vez. Para que en Madrid, pero esto es aplicable a cualquier otra parte de España, en municipios de Madrid como Collado Villalba, Tres Cantos, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón o San Sebastián de los Reyes, trayectos ida y vuelta es esa distancia. Para los que vivan fuera de la Comunidad de Madrid, se puede ver con la segunda columna, que es la distancia. Quien tenga que hacer 84 kilómetros ida y vuelta todos los días para ir a trabajar y volver, eso, el coste diario de los peajes a 5 céntimos de euro por kilómetro, hubieran supuesto 4,2 euros al día, 21 euros a la semana, 84 euros mensuales o 1.008 euros al año. Quien tenga que hacer 68 kilómetros en su coche ida y vuelta todos los días para ir a trabajar, le va a suponer 3,4 euros al día, 17 euros semanales, 68 euros mensuales u 816 euros anuales. Pero quien tenga que hacer distancias mayores, pues eso, como por ejemplo esos 68 kilómetros, pues ahí lo estamos viendo, 84 kilómetros totales de ida y vuelta, son 1.008 euros adicionales que se suma al mantenimiento del coche, al impuesto de vehículo municipal de los ayuntamientos, al IVA de talleres y recambios, al coste de la ITV, es decir, oiga, que los conductores ya pagamos 40.015 millones de euros todos los años, que no hace falta dinero, más recaudación de dinero para mantener las infraestructuras y que es toda una puñetera excusa para trincarnos la pasta. ¿Esto de qué va? ¿De que dejemos todos de conducir? Sí. ¿Y qué alternativa tenemos? Sí, porque no te olvides que la izquierda... ¿Ir en globo? No, pero es que, acuérdate de esto, la izquierda dice que su modelo de movilidad, mira, un día lo busco y lo traigo porque lo publicó incluso el gobierno en un tuit, su modelo de movilidad es la peatonalización, la bicicleta y el transporte público. Pero claro, ese modelo de movilidad está pensado para gente que vive y trabaja en la misma ciudad. Yeah. Aparte de lo soviético que es que, aunque vivas y trabajes en la misma ciudad, pretendan que te muevas de esa manera y no como tú consideres, en función de tus necesidades, ¿vale? Pero es que a las ciudades, como muy bien dice la DGT, solo a Madrid 1,8 millones de vehículos entran todos los días a diario, que es gente que no vive en Madrid, pero que trabaja en Madrid. Entonces, si 1,8 millones de vehículos de fuera de Madrid tienen que entrar a Madrid y en Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, en todas las ciudades de España pasa exactamente lo mismo, evidentemente esa movilidad de peatón, transporte público y bicicleta no vale, porque una persona que viva a 40 kilómetros de su lugar de trabajo no puede ir en bicicleta y no puede ir andando, y el transporte público no siempre le viene bien, o no siempre por tiempo le viene bien ir en transporte público. Por tanto, restringir el uso del automóvil con leyes políticas soviéticas o totalitarias, o encarecerlo con impuestos innecesarios, provoca un gran daño a la gente. Y por último, que a mí me gusta siempre recordar esto, a la izquierda le gusta mucho la mayoría social. Habla mucho de la mayoría social. Claro, pues en España, la primera mayoría social que hay es la de los conductores, que son 28 millones de personas, que usan todos los días el coche, porque tenemos 25 millones de coches. Esa es la mayoría social a la que hay que atender, a la que hay que dar respuesta. De los cuales muchos millones le votan al Partido Socialista, ya te lo digo yo. Bueno. Esto es como los autónomos. No, es que es verdad, y al final alguien, luego me llama bárbaro por algunos excesos en mi lenguaje, que no me apetece moderar, porque de tibios está el infierno lleno, y modero algunas aristas, pero no necesariamente todas las que le disgustan a todo el mundo. Yo califico de una determinada manera, que en el formato económico procuro evitar, a los votantes socialistas, exactamente igual que los autónomos que votan al Partido Socialista, exactamente igual que a tanta y tanta gente, especialmente machacada y triturada, agricultores que siguen votando al Partido Socialista cuando ha destrozado la agricultura. O, por ejemplo, un pensionista que pueda estar muy contento con la actualización de las pensiones que hace el gobierno, pero que recuerde que si tiene un coche diésel, cuando vaya a repostar para echar combustible para ir con su coche donde considere, le va a resultar todavía más caro. Da igual, pero con tal de que no gobiernen los fachas, con tal de que no gobierne Feijóo ni Abascal, pues cualquier cosa, a pagar, a votar, a tragar y a callar. Así que nada, un abrazo a todos los que le sigáis votando, a estos depredadores y a estos ladrones de guante blanco que tenemos instalados en... Bueno, a los votantes socialistas o de la izquierda que suscribe estas medidas, en definitiva, les podrían poner los peajes más caros, ¿no? Para que lo notaran mejor.
mejor. Pues digo yo, sí, pero entonces, ¿no? como el voto secreto, también según Ya, la ya. Constitución española, pues dirían que le votan al Frente Obrero, no sé, un abrazo Roberto, no te enfades conmigo, al Frente Obrero o a quien fuera, lo cual avala, adoba y refuerza mi teoría que comparto con Miguel Anso Bastos, con Juan Ramón Rayo y con el propio Javier Milei. El Estado al final es una organización criminal y es una cueva de ladrones. A ver cuándo nos llega un Milei o nos llega un libertario a poner mínimamente en orden, no ya nuestras cuentas, que por supuesto, nuestra propia vida, dentro de los parámetros de la libertad, que es lo más importante que tenemos. Y tú fíjate la izquierda cómo demoniza, es curioso, ¿no? Porque el malo que no el malo es Milei, que es el que no quiere quitarte tu dinero para gastárselo él en lo que le dé la gana. Y el bueno es quien te quiere trincar tu dinero para gastárselo en lo que él quiera. Y además decirte cómo vivir. El malo, entonces, el malo es Milei, que no quiere eso, y los buenos son los que quieren eso. Exactamente. Hemos idiotizado tanto a la población, han idiotizado tanto a la población que hemos devenido pues en la conclusión que acaba de extraer magistralmente César Siete. Mientras tanto, eso se inventan la navaja en el bolso, en el kit de supervivencia, pero que sea suiza, que si es de Albacete a lo mejor no les vale. Don César Siete, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, hasta el martes en 24/7 y hasta la semana que viene. Cuando usted mande. Una entrevista en Lontaranza en las cosas del comer. Que trabajando. Perdón, que tengo la garganta un poco mal. Sí, no se preocupe. Estamos trabajando para entrevistar a un inversor en vivienda que va mucho por determinadas televisiones de izquierda y al pobre le ponen a parir por ofrecer vivienda para que la gente la alquile. Ya sé quién es. El lunes 31 grabaremos la entrevista y entiendo que se emitirá el próximo fin de semana. Pascual Ariño se llama. Y estamos trabajando también para entrevistar a don Felipe Vilas, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, porque el gobierno, ya sabes que ha prescrito un modo de trabajo soviético a los veterinarios que no puede administrar los antibióticos que curan a los animales. Todos los que le diga el gobierno. Exactamente. Y si no, hay que hacer una prueba diagnóstica para darle al animal el antibiótico que le cura. Y al dueño del animal se le obliga a pagar el antibiótico soviético decretado por el gobierno que no cura, la prueba diagnóstica que acredita cuál es el que le cura y finalmente el antibiótico que le cura. Pero el problema es que cuando un animal, un perro o un gato tiene una urgencia de recibir el antibiótico, claro, luego hasta que llegue la prueba, pues ya puede estar el animal muerto, como ya ha pasado en varios casos. Lo vuelvo a repetir por si no se me ha entendido bien. El Estado es una organización criminal y la cueva de Alibaba una cueva de ladrones. ¿Saben ustedes cuánto, cómo y las 50.000 maneras que hay para, hipotéticamente, robar? No digo yo que lo hagan, que cada uno de ustedes piense lo que quiera, no digo yo que vayan a robar, pero fíjense qué formas más fáciles pues para seguir robando también en el camino, para, pues eso, pagar por triplicado algo que podías pagar una sola vez, porque sabrá el veterinario ya el antibiótico que hay que darle a tu bicho. Sí. Que lleva a lo mejor 30 años con la clínica abierta. Sí, pero este protocolo, el Presvet, que es como se llama, lo habilitaron para animales de granja, animales que se crían para comer su carne, pero es que tiene sentido, pero oiga, los perros y gatos, claro, los animales no nos los comemos. Los animales de granja pertenecen a un sector determinado de la población y un sector económico determinado. Bichos domésticos, mascotas, vulgo mascotas, perros, gatos, los tenemos todos. Pero tú imagínate lo mal que está. La posibilidad de robar se eleva a la enésima potencia. Sí. Y además de eso, el veterinario también se le prohíbe que te dé el tratamiento que tu animal necesita. Si tu animal necesita 5 pastillas, el veterinario te da 5 pastillas. Ahora no, te tienes que ir a la farmacia, que muchas farmacias no tienen medicamentos veterinarios, y que si tu perro o gato necesita 5 pastillas, te venden una caja con 100, o con 60, o con 70, y tu perro solo o gato solo necesita 5, y te cuesta, además los medicamentos veterinarios cuestan una pasta, cuestan mucho más que los medicamentos de humanos. Por esto, por cierto, a lo mejor también es lo que buscan, van a fomentar el mercado negro, porque siempre que hay, y la historia lo demuestra el último siglo y medio, o 2 siglos, siempre que hay una restricción estatal, surge el mercado paralelo, el mercado negro, que es una cosa muy del gusto de los países comunistas. Sí, y con el riesgo que eso supone de que un falta propietario de control. Claro, falta de control, también no sabes lo que estás comprando. Claro, y de que un propietario que tenga excedente de un medicamento concreto, que su perro ya se ha comprado una caja de 50 pastillas cuando necesitaba 5, le han quedado 45 ahí y se empieza a intentar poner en contacto con otro, pero a lo mejor ese medicamento concreto no es lo que el animal necesita porque no hay supervisión veterinaria y porque además o puede estar caducado. Los medicamentos caducan. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que se genera ese mercado negro, como tú muy bien dices, de forma absolutamente innecesaria. Pues no es un tema menor, que diría uno que yo me sé, porque en España lo primero que se me acaba de ocurrir. En España hay 9 millones de perros registrados
y 5 millones de gatos. En total, 14 millones de perros y gatos que hay en España. El 40% de los hogares tiene mascota. Pues hemos empezado hablando de peajes y de acoso impositivo y fiscal a los conductores, y hemos terminado hablando de mascotas y de una de las miles de formas que tiene el Estado de robarnos y de seguir metiéndonos la mano en los bolsillos, para que vean que las charlas con César Sinde siempre son absolutamente enriquecedoras e imprescindibles. Don César, muchísimas gracias. A mandar, gracias. Pase usted, desaloje ordenadamente cuando tenga usted a bien, si quiere, y aquí no se obliga a nadie el estudio, mientras yo saludo ya a don Julián Salcedo, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas. Don Julián, muy buenos días. Muy buenos días, don Eurico. ¿Tiene usted perro o gato, don Julián? ¿O perro barra y gato? No, gato no he tenido nunca, perro hemos tenido, una perrita encantadora que se murió el año pasado. Ya era muy mayorcita y todavía nos acordamos de ella. Todavía os acordáis. Bueno, gracias, César. Súbeme un poquito, por favor, Omar, el volumen de monitor. Oye, te proponía yo antes, quiero charlar contigo, César, acerca de... Ayer hice una mínima incursión, pero claro, mejorando lo presente, que es un doctor en Derecho y Ciencias Económicas y experto fiscal y fiscalista, como eres tú. El lío de subir el IRPF... o grabar, mejor dicho, con IRPF a los nuevos perceptores de salario mínimo. Yo ayer trataba de explicar, me inspiré en parte en artículos de sabios, como, independientemente de su ideología, como el profesor don Juan Francisco Martín Seco, u otros que están publicados en los últimos días. Traté de explicar la diferenciación entre las rentas exentas en el IRPF con carácter cualitativo, con carácter cuantitativo, bueno, una serie de cuestiones, algo en lo que no había caído la vicepresidenta segunda del gobierno cuando dijo que nadie me había advertido de esto. Pero oiga, señora, ¿es usted así de iletrada normalmente o solo los martes al mediodía? ¿No sabe que cuando se eleva una renta, en este caso una renta que se percibe por salarios, renta salarial que va integrada, a lo mejor no sabe hacer la declaración de la renta, a la parte general de su base imponible, pues o bien sube el tipo impositivo o salta usted de tramo, o a lo mejor lo que estaba exento empieza a ser gravado. Segundo, dicen que, vale, pues entonces no gravamos, dejamos fuera del IRPF a los perceptores del salario mínimo. Ya, pero a todos, porque a lo mejor hay gente cuya única fuente de ingresos es un salario mínimo, ahora 16.500 y pico, 16.570, me parece que son, más o menos, pero y a los que perciban ese salario mínimo, porque solamente por rentas de trabajo tengan ese salario mínimo, pero a la vez hayan heredado de sus padres, tengan, un suponer, 2 pisos alquilados, 2 viviendas en alquiler y tengan otros 20 y tantos mil euros anuales de ingresos. Esto para empezar a abrir boca y no ponernos muy técnicos y aburrir al personal. ¿Cómo se le pone el cascabel a todos estos gatos? Porque ya veo yo que el problema de los que nos gobiernan, Julián, y de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, igual. O sea, sabrá practicar una cirugía, pero no sabe de esto, y es ministra de Hacienda, pero desconoce los rudimentos más básicos, o a lo mejor se los van explicando con el paso de los años, de la estructura fiscal del Estado español. Digo, ¿cómo embridamos este debate? ¿Cómo le ponemos el cascabel a este gato? Y ya hemos hablado tú y yo en alguna ocasión de esto. Porque ahora parece que iban a llegar a un acuerdo al final, las dos. Vamos a por ello, ¿no? Y además, si me lo permites, como el otro día una persona muy querida para ti, y que yo ya me considero su amigo, que dice que nos ve, me dijo, me gusta cómo habla usted porque lo hace muy sencillo y le entiendo. Bueno, pues como dijo eso, y es mi norma, intentaré hablar de una forma sencilla, por supuesto, no exenta, digamos, de rigor, pero para que nos entiendan todo el mundo. Bueno, lo primero, dices que sabrá mucho de cirugía la vicepresidenta primera, yo no me pondría en sus manos, ¿vale? O sea que el que quiera que lo haga, no lo dudo, pero a mí, desde luego, ella no me mete mano, no en el bolsillo, que ya me lo mete, sino con un bisturí. Sí, no, yo creo que no sabe mucho, efectivamente. El hecho de ser ministro o ministra, en este caso de Hacienda, no es una garantía de que tenga necesariamente que saber. En su caso, no sabe, porque ella es una ministra política, está donde le manda el presidente. Entonces la ha puesto en Hacienda, pues para que, digamos, nos embride allí a todos y nos meta más impuestos en la mano, y que los técnicos de Hacienda sean los que le digan cómo pueden conseguir una mayor recaudación. Si no, no se entiende, y estoy ya ligándolo
con lo de la tributación del salario mínimo, cómo después de estos años que hemos tenido de inflación galopante no se han deflactado, ese término que significa ajustar la tarifa, los tipos de cotización en las tarifas de renta a los efectos de la inflación, y nos han sometido a tener que tributar, como tú acabas de decir, para el salario mínimo. Es decir, la inflación subía mi sueldo de 100 a 108, y en ese momento yo saltaba de tramo y en vez de cotizar al 17%, tributaba al 18,50, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa en buena técnica tributaria deflactar? Ajustar a la inflación mis ingresos para la tributación al IRPF. Por tanto, a los 108 que han subido mi salario por efecto de la inflación, lo cual no significa que tenga una mayor capacidad adquisitiva ni nada parecida, simplemente nominalmente ha subido 8 euros, de 100 a 108, pues oigan, bien, será para que pueda, digamos, comprar los productos que han subido, ¿no? Pero a efectos de tributación de renta, usted me lo tiene que deflactar, corregir la tarifa, y donde ponía a 108 la baja usted a 100, o donde ponía 100 la sube usted a 108, y yo sigo cotizando al 17,5% y no al 18,5%. No lo han hecho, y los técnicos de Hacienda, saben perfectamente que eso es una injusticia en términos de equidad tributaria, ¿no? Pero bueno, nos han metido la mano en el bolsillo, pues ya está, ¿no? Eso primero. Segundo, claro, aquí hay una competencia, una rivalidad tremenda entre la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, y la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo. Bueno, ministra de Trabajo, que tampoco sabe de todo esto, de tributación, o si lo sabe, le importa un dedo. Ella va a lo que va, que es a captar más, digamos, votantes o simpatizantes o lo que sea. Es decir, quiere recuperar su posición política, que la tiene, no digo la tenía, la tiene absolutamente perdida, ¿no? Y ahora pues se apunta a un bombardeo, a cualquier tipo de medida que pueda captar un simpatizante o un votante. De esto no sabe, claro, pese a ser licenciada en Derecho, pero nunca jamás se ha dedicado a los temas fiscales, se dedicó digamos, a la legislación laboral, derecho del trabajo, ¿no? Por tanto, no saben ninguna de las dos. Y ahora voy a tu... Y perdón por la exposición previa. No, pero la exposición previa es absolutamente necesaria. Y ahora el caso este concreto. Centraba yo, te proponía, pero coge la línea argumental que quieras, la distinción dentro de lo que se denomina pues en la ley general tributaria y en la ley del IRPF, pues las cantidades exentas, las exenciones. En este caso estamos hablando del impuesto sobre la renta, que pueden ser, bueno, pues digamos, cualitativas. Yo lo recordaba ayer, lo decía ayer y lo recuerdo hoy, cuando yo estudié Derecho Tributario, hace ya 30 años, pues había, y luego no ha sido nunca mi objeto profesional, pero conservo una buena memoria, que se habrá actualizado muchísimo la ley, se habrán sacado a lo mejor algunas categorías, se habrán introducido otras. Había una clásica que era la indemnización a las víctimas del terrorismo, también se decía literalmente la ley, fíjate, todavía lo recuerdo, indemnizaciones judiciales por despido o cese en la cuantía judicialmente reconocida, porque de ahí estaban exentos, por ejemplo, los contratos de alta dirección. Pues imagina, a un banquero le despiden o cesan sus funciones y le dan un bonus de 30 millones de euros. Pues eso evidentemente no está exento del IRPF, no hará IRPF, hará otras cosas, pero bueno, y tal, ¿no? Pero esto de decir, no, pues solamente a los que cobran el salario mínimo, este cachito que como ya excede la cantidad, el mínimo exento, y pasa de 15.800 y tal a 16.500, no sé qué, esto lo grabamos. Bueno, pues lo dejamos de grabar. Oiga, pero es que hay mucha gente que a lo mejor por rentas del trabajo no obtiene más que el salario mínimo, pero luego tiene otras fuentes de ingresos. Es decir, la casuística es bastante más amplia de lo que pueda pensarse. A mí se me ocurren ejemplos muy distintos y muy diversos, pero se me ocurren muchísimos. ¿Cómo tratas eso fiscalmente? Te veo que todavía te acuerdas del derecho tributario o del derecho fiscal, porque lo acabas de demostrar, ¿no? Pues vamos a recordar a los que nos escuchan, que no tienen por qué ser expertos, y no voy a dar una clase, y mucho menos una clase magistral, pero tenemos que decir que hay supuestos a la gente, de rentas, claro. No, dime, de rentas
están sujetas y no sujetas. Es decir, Eso es. ese es el primer caso. Que haya un rendimiento, imaginemos que está, por ejemplo, el arrendamiento de bienes inmuebles, de viviendas, ¿no? Pues imagínate que debido a esta situación excepcional que vive la vivienda, de carencia de vivienda, alguien, el gobierno, decidirá eximir, declarar exentas de tributación los rendimientos obtenidos por el alquiler de viviendas o el alquiler de viviendas en zonas excepcionadas. Vamos, ¿esto qué significaría? Que si yo ingreso 1.000 euros, 1.000 al año, 1.000 al año, 12.000 euros por rentas de alquiler de viviendas, no tendría que declararlas en el IRPF. Claro. Este es el primer supuesto. Rentas exentas, que de alguna manera pueden ser motivadas, tú apuntabas, por eso que llamabas cualitativos, digamos, por criterios políticos, ¿no? En este momento eximimos las rentas totales, el salario mínimo que no alcanza el salario mínimo interprofesional, exentas de tributación. Habrá una razón política para hacerlo, ¿no? Pero eso es un tema, la excepción, por tanto, no tributan, la segunda son bonificaciones, reducciones, que es, bueno, pues por tener 2 hijos, 2.500 euros, por tener un perro, 45, que fuera, ¿no? Entonces, exenciones, bonificaciones. Y ahora vamos a lo que es la técnica tributaria. ¿Qué persigue la tributación? Primero, que lo dice nuestra Constitución, es que todos los españoles, uno, seamos iguales ante la ley, dos, contribuyamos a las necesidades del Estado, los gastos del Estado, en atención a nuestra capacidad de renta, entendiendo capacidad de renta, los ingresos que tenemos, y además hacerlo de una forma progresiva. El que más ingresa, digamos, sometido a una tributación superior. Ya está, punto. Pero insisto, la premisa principal, todos los españoles somos iguales ante la ley. Y ahora decimos, bueno, ¿qué ocurre con un trabajador? Estamos hablando, fíjate, Eurico, no lo has dicho, pero yo tengo que apuntarlo por cuenta ajena, ¿vale? Cuenta ajena. Es decir, el que trabaja. Dice, el que trabaja para otro. La ministra de Hacienda y la ministra de Trabajo. El que trabaja para otro. Y su salario solamente llega hasta el límite del salario mínimo interprofesional, este año 15.876 euros, a este le vamos a quitar este trocito que hemos tenido ahora, de esta subida de 2025, para que no supere ese retorno, ¿vale? Y no tributo, Vale, yo digo, pero ¿y por qué los trabajadores por cuenta ajena? Un trabajador por cuenta propia, un autónomo, exactamente lo mismo, pues ¿por qué no hace usted lo mismo? No le exime también de esa cantidad adicional. ¿Por qué solamente al que trabaja por cuenta ajena? ¿Por qué esa bonificación? Pues solo por motivos políticos, Enrique. Claro. Solo por motivos políticos. Porque la ministra de Trabajo se ha encastillado, se ha puesto con cuerdas al gobierno de Sánchez y le dice, claro, ojo, si no apruebas esta medida, que no tiene nada que ver con justicia distributiva, con equidad, no tiene que ver con nada, solamente una motivación puramente política. Es decir, cuando criticamos a Puigdemont porque dice, me va a dar usted consecuencias de migración, si no, aténgase a consecuencias, no le votaré tal. Si usted está diciendo lo mismo. Segunda. ¿Existe usted tributación? ¿Esta Claro. opción de renta o no cuenta con mi voto? Claro. Pero ¿y dónde está la técnica tributaria? ¿Dónde está la distribución de la renta? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia? Pues si no saben lo que tienen entre manos. Segunda dificultad y tercera, te planteo dos más. El toquetear, y además con carácter selectivo, como tú dices, con carácter político, los tramos, tiene un efecto dominó, porque al final tú estás grabando y sometiendo a gravámenes distintos en función de los tramos, tiene un efecto directo sobre todas las rentas
que son superiores. Es decir, esto es un efecto dominó, con lo cual no está usted afectando, en este caso beneficiando, que se supone que es lo que pretenden, dentro de un populismo mal entendido y técnicamente bueno, pues inexistente, analfabetos técnicos, aunque tengan gente a su alrededor que sí que sabe. No solamente puede llegar a beneficiar a los que menos perciben, en teoría, que es el objetivo ingenuo que persigue usted, o que le vende a la ingenuidad de las gentes que les votan, es que a lo mejor está usted beneficiando a los que ganan mucho más dinero, porque al final va usted a desplazar todos los tramos. Preguntas que yo me hago en función de cómo lo hagan. Segunda cosa, el Estado ya no controla el 100% de los ingresos. Hay tramos autonómicos. Cómo le ponen el cascabel al gato y cómo le tocan los perendengues a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Comunidad Autónoma de Valencia, de Aragón o de Galicia, o de Baleares, o en fin, todas las que gobierna el Partido Popular, en este caso, que es de signo contrario al gobierno central, como se sabe, para que realicen el ajuste en la misma medida y vayan acompasadas. Vaya un carajal. Son cosas que se me siguen a mí ocurriendo. Sí. No, si se te ocurren, ven, fíjate, lo primero que dicen todas las leyes, tienen que ser generales, es decir, tienen que estar dirigidas a la generalidad, en este caso, los que tienen rentas derivadas del derecho, ¿no? Por tanto, la generalidad, prefiero esas rentas se rompe desde el momento en que tú las particularices, ¿no? Dices, no, solo estas. Trabajadores por cuenta ajena, que tienen un salario profesional en la cuantía que supere los 15.000 euros, por ejemplo. Decimos solo ese tramo de 876. Pero fíjate lo que conllevaría. Tú imagínate que eres un trabajador por cuenta y te llevas muy bien con tu empleador, con tu empresario, ¿no? Y entonces resulta que está un salario muy cercano a 15.876, pero ligeramente superior, ¿no? 16.226. ¿No? Fíjate qué fácil es ponerte de acuerdo ambos y decir, oiga, mire, vamos a arreglar esto de forma que a mí me vamos a pagar en A, declarado, oficial, 15.876, para que yo no me pase de ese límite y no tenga que tributar. Y mire usted, los 500 euros adicionales de 876 a 16.200 no sé cuánto, lo va a pagar usted de otra forma, como sea. Es decir, esto es lo que sería, digamos, no quiero llamarlo defraudación fiscal, pero son otras fórmulas para evitarlo. Un apaño. Es que no tiene ningún sentido. No debe ser así. Ha subido usted el salario mínimo 4,5%, ¿no? Ya está, fenomenal. Bueno, no fenomenal, vemos los efectos que puede tener, pero ya lo ha hecho usted. Pues ya está, deflacte usted la tarifa de renta. Sí, es muchísimo más fácil y además es mucho más justo y más equitativo. Bueno, donde la tarifa ahora dice que están exentos de tributación las rentas hasta 15.000 euros, pues usted están exentas de tributación, las rentas tendrán que declarar hasta 15.876. Claro. Se acabó, no complique usted más. Pero es que no quieren eso. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta primero, lo que quiere es votos y la vicepresidenta primera, la vicepresidenta lo que quiere es no perder recaudación. Es muy difícil. Entonces, como ya nos falta proponer leyes tributarias, nombre y apellidos. Sí. El rico tiene un programa que se llama Generación Euro. Si tributa, hubieran sabido que tienen no sé qué, no. Exacto. Tienen que tener generalidad. A todos los que midamos entre 1,78 y 1,80 y además tengamos entre 53 y 55 años y además tengamos el pelo todavía moreno, negro, aunque ya canoso y bastante más escaso de lo que nos gustaría y llevemos barba, tal. Dices, ostras, me ha tocado. Joder, parece que estaban legislando pensando en mí. Contra mí. Por ejemplo, ¿no? Pues entonces, esto es muy fácil, es como si deciden que mañana las rentas que obtengan Begoña Gómez y el hermano de Sánchez, esas en concreto, porque las obtienen en Elba y en la Universidad Complutense, en el máster de transformación competitiva,
Estas las declaramos exentas de tributación. Tal cual. Eso es una arbitrariedad. Tal cual. Bueno, eso es lo que es legislar a la carta. Ya lo han hecho para Puigdemont, pues lo pueden seguir haciendo. Con lo cual, y por buscar una conclusión, también desde la estricta ortodoxia técnica, es decir, y desde el sentido común, y esto recuerdo que hablando ya de otra cosa, tú me lo sugeriste hace algunos meses, aquí mismo, en Generación Euro, no tanto el toquetear o el modificar o modular el gravamen en función de tramos de renta, sino el ofrecer, si tal se quiere beneficiar a un determinado sector de la población que se considera más desfavorecido, habilitar algún tipo de bonificación o de sistema de bonificaciones, más que entrar ahí pues con un cuchillo mal afilado y hacer ahí un roto mayor de lo que se persigue suturar, al revés, y entrar eso en los tramos de renta, subirlos, bajarlos, ajustarlos, tal, no sé qué. Mira, cualquier ley, da igual si es de derecho civil, de derecho penal, en este caso de derecho tributario, es una estructura compleja y única. Es decir, todo está articulado para formar parte de esa ley. Es decir, lo que no vale es quitar así, plumazo, este renglón le tacho. Sí, tachas, pero si no sabes lo que estás haciendo, estás descojonando, perdón, no hablar mal. Todo el equilibrio posterior. La estructura de la ley. Claro. No funciona así. Tacho este renglón, porque no me gusta. Las incidencias que va a tener sobre esto. Bueno, lo que hicieron con la ley de Irene Montero, con la ley beneficia violadores, con la ley suelta violadores, que modificaron absolutamente pues todos los tramos y al final beneficiaron muchos más de los que pretendían castigar. Pero si es que Hacienda, Eurico, Hacienda y todos los demás organismos estatales, ministerios, tienen una plantilla excelente de técnicos que saben lo que no está escrito, y que no deberían y no funcionan en su inmensa mayoría por criterios políticos, sino por criterios técnicos, ¿no? Oiga, recurra usted a ellos, pregúnteles con independencia. Le diga a usted, oye, hazme un informe a meditar, que es lo que necesitamos. Recomiéndeme usted qué opciones hay. Bueno, y dentro de esas opciones de técnicas que encajarían sin romper la estructura de la ley, la equidad, etcétera, elija usted de las que son posibles la que mejor le encaja. Pero no imponga usted una medida sin saber qué consecuencias va a tener. A corto plazo ya está. Todos aquellos que suben salario profesional, ya los tenemos de nuestro lado. Ponen ellos, y usted acaba de destrozar la ley. No, esto no funciona así. Está claro. Y no debe funcionar. Yo creo además que ha transcurrido el tiempo suficiente para que las circunstancias económicas en el mundo han cambiado como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la guerra a Ucrania, como consecuencia de nuestro propio crecimiento. Ahora es verdad, uno de los países que más crecen en el mundo y en concreto, me refiero en términos de PIB nominal de la Unión Europea. Todo eso valdría la pena que efectivamente se plantearan, no digo sino una legislatura a replantearse una nueva ley del IRPF, probablemente una nueva ley del impuesto sobre sociedades, etcétera, porque se va toqueteando con esto del impuesto global mínimo del 15%, me refiero al impuesto sobre sociedades, etcétera, y eso no es una fórmula. Llega un momento en que las leyes se quedan obsoletas, la realidad, digamos, ha avanzado más que ellas, y llega el momento de plantearse, oye, vamos a reformar el texto íntegro de la ley. Bueno, esto es demasiado para un gobierno que no gobierna y que no tiene una mayoría suficiente en las cámaras que le permita aprobar nada y que además es incapaz de llegar a acuerdo con la oposición. Está claro. Bueno, es un gobierno al que cada vez le queda menos porque, como tú hubieras dicho, y me parece una conclusión excelente, ya no cuenta con mayoría parlamentaria ni casi con mayoría del Consejo de Ministros. Cuando tiene al partido que sustenta
bueno, pues no medio gabinete, pero casi, manifestándose contra el otro medio gabinete a las puertas del Congreso, con ese demagógico no a la guerra. A Sánchez lo único que le queda ya, como decía Feijóo anteayer, a efectos de nuestros oyentes que nos vean en tiempo real y que verán esto mañana viernes 28 de marzo de 2025, solo le quedan dos salidas honrosas, o disolver el Parlamento y convocar elecciones. Añado yo, estoy modificando la frase de Feijóo, o disolver el Parlamento y convocar elecciones. No tiene otra, porque mucho más lejos no puede ir, y está cimentando su permanencia en el poder en un proyecto personal que ni siquiera ya es un mero capricho de un sátrapa que quiere seguir años instalado en el poder, que ya necesita el poder para preservar, incluso judicialmente y sobre todo judicialmente, no ya los que han sido sus compañeros de partido y de viaje y de gobierno hasta antes de ayer, a su propia familia directa, a su hermano, a su mujer. Y ya veremos a ver si algún otro miembro del clan de los Sánchez, que todos tenéis en la cabeza, que de momento se está librando, pero que caliente, no sea que salgan, ¿no? Empresas... Bueno, supongo que te estás refiriendo a ese piso que disfrutan unas condiciones ventajosísimas, entre otros, y a empresas familiares de unos padres, un suponer, que de repente se han visto, de un padre, de unos padres, y me refiero a los del presidente, no a los de su consorte, que bueno, pues han pasado de facturar prácticamente nada o tener una facturación irrelevante a obtener, se publicó así, ayudas derivadas de la maldita tragedia o que tenían que ver con la maldita tragedia que sufrimos y con los fondos europeos que así se han ido habilitando posteriormente, y a contratos cuya voluntad al final no dependerá directamente del inquilino de la Moncloa, pero hombre, el presidente del gobierno manda mucho, ¿no? Y como decía Felipe González en frase que yo recuerdo siempre y que me recordó durante muchos años Eduardo Sotillos, que fue portavoz del primer gobierno de González, Felipe siempre decía una frase que era certera, parece una simpleza pero es certera: tú puedes tener 1000 asesores, pero al final el último teléfono que suena siempre es el tuyo. Pues esto es igual, al final, oye, no, es que esta carretera o este contrato o esta concesión pública no depende del presidente del gobierno, ni siquiera del ministro, a lo mejor ni siquiera del secretario de Estado. Ahí esto está regulado de una forma muy estricta, pero una llamada, hombre, esta empresa nos interesa y tal. Entonces, por eso digo que ahí todavía quedan muchas cosas por salir y muchas cosas por aflorar. Y como siempre se ha siempre se ha hablado de la soledad del gobernante en la toma de decisiones. Así es. La decisión final, tocar el botón nuclear o lo que sea, siempre es unipersonal, te toca a ti y ya claro. está. Pero yo creo que en este caso esa soledad es buscada, es pretendida, porque es la única que determina la capacidad de que solo él toma decisiones. Sí. Los demás son productores secundarios. No, y sobre todo, Julián, de que no, de esta forma, que para él yo creo que es lo principal, no tiene que rendir cuentas a nadie. Cuando digo a nadie es absolutamente a nadie. Don Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas, experto inmobiliario y experto fiscalista, por la clase magistral que nos ha dado, como todas las suyas. Te envío un abrazo, Julián, y te emplazo pues hasta dentro de 2 días, hasta la semana que viene. Cuídate. Feliz semana a ti, Eurico, y a tus... Feliz semana. Un abrazo grande, Julián Salcedo. No os vayáis porque en unos minutos arrancamos Generación Euro. ¿Con quién? Pues con Luis María Pardo, ahora mismo.